eso es así. Dejar todo, la venganza, ¿no?, al Señor. El Señor da justo pago a cada uno. Y nosotros ocuparnos y preocuparnos por reflejar a Cristo en todo momento, y en toda circunstancia y situación. Y en esta que nos toca pasar, reflejar a Cristo. Y si nos va a tocar otras cosas, seguir reflejando al Señor Jesús. Él es la línea recta, siempre tenemos a Él. Amén, gloria a Dios. Bueno, empezamos de Daniel, o seguimos. Empezamos. Cari quería aclararles una pregunta que había hecho Norita, ¿sí? Y después seguimos. Sí, me acuerdo, sí. Ahí está Karina, muy bien. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí. Aparezco un ratito nomás, ya se lo dejo a Daniel. Perfecto. Que Nora me preguntaba en Corintios cuando dice hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. En los tres, en ambos casos, repite, pero el espíritu es el mismo. Y ella me decía, bueno, ¿por qué esto de dones, ministerios, operaciones? Si hay alguna diferencia o no. Yo no me acordaba exactamente, pero es como creía, lo confirmé, lo busqué. Cuando habla de dones, bueno, es los dones en general. Cuando habla de ministerios, es lo que estuvimos viendo, lo que se llama a veces dones persona, ¿no? El apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro. Y cuando habla de operaciones, que esa es la que a lo mejor nos suena un poquito más raro, la palabra en griego para operaciones es equivalente a poder, a manifestación, después también habla de manifestaciones. Entonces, ¿cuál es la idea del pasaje? Cuando habla de dones, es los dones en general. Cuando habla de ministerios, como dijimos, esto específico que a veces tiene que ver con un cargo, o que se lo relaciona con un cargo. Y cuando habla de manifestaciones, es esos mismos dones, pero que ocurren a veces esporádicamente por una necesidad, o que no se definen exactamente. Es lo que decíamos, ¿no? Bueno, un pastor está pastoreando y de pronto lo llaman a ser evangelista, y fluye como evangelista, con poder de Dios y todo. No quiere decir que después va a volver y se le cambió el ministerio, sino que fue la necesidad. Y también está relacionado con esto de la diversidad de los dones, porque Pablo en este pasaje habla de una lista pequeña, después en otras cartas está mencionando otros dones. Entonces tiene que ver con esto que también les decíamos, por ejemplo, cuando se habla de don de sanidades. ¿Y por qué no dice sanidad de, no sé, del estómago, sanidad de la cabeza, sanidad? Porque la diversidad de la necesidad es tanta que, bueno, se nuclea en sanidades. Como decíamos también, el tema de liberación. No está el don de liberación, pero entra dentro de lo de sanidades. ¿Por qué? Porque podemos hablar sanidad física, sanidad espiritual, sanidad mental, sanidad emocional, en ese aspecto. Entonces, esto de las operaciones es el poder de Dios actuando ocasionalmente de acuerdo a la diversidad de la necesidad. Pero como en todos está diciendo que son dados por el Espíritu, de algún modo Pablo lo que está diciendo es, o sea, si lo traemos a criollo, sería, a ver, no categoricemos tanto. Ustedes ven algunas diferencias, pero todo es dado por el Espíritu Santo como Él quiere y de acuerdo a la necesidad. Amén. Esto sería. Amén. ¿Quedó claro más o menos? Sí, muy bien. Listo, muchas bueno. gracias. Ahora los dejo con el mejor profe. Seguimos. Dale. Bueno, ahí estamos. Gloria a Dios. Va a haber muchas preguntas y muchas cosas que nos surjan después, porque esto no es algo que esté totalmente completo, ¿sí? Hay otras cosas que podemos hablar y estudiar. Lo importante es que lo hagamos siempre en base a la palabra del Señor, y que de alguna manera este estudio que hicimos durante todo este tiempo sea como una base para decir partimos desde este lugar, ¿sí? Hay muchas cosas que
se han escrito con respecto a la persona del Espíritu Santo y a algunos de los temas que hemos tocado, ¿sí? Lo importante es que todo esté, o que lo que nosotros asimilemos y tomemos sea basado en la palabra del Señor, ¿sí? Ahí es donde nosotros estamos seguros. Dice, tenemos la profecía o la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien estar atentos, ¿sí? Más porque en lo que es experiencia y en lo que es percepción humana, ¿sí? Y a veces los extremos son realmente dañinos, ¿no? Entonces, muy importante, yo quiero tomar lo que viene de Dios. Y lo que viene de Dios siempre va a estar de acuerdo con la Biblia, la palabra del Señor, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Vamos a tocar un poquito lo que es el... Ay, me perdió acá. Bien, habló Cari sobre lo que fue dones y ministerio, ¿sí? Y yo quería tocar un poquito porque hacia lo último Cari habló de cómo saber cuáles son el don o los dones espirituales que yo tengo, ¿sí? Allí está, que creo que es la clase número 7. Sí, ahora estamos como en la 10, qué sé yo, por ahí andamos. Así que, bien, la lista de estas 4 listas que tenemos en los distintos pasajes bíblicos de Primera de Corintios, de Romanos, de Efesios y de Pedro no es exhaustiva, hermano. Se habla de esos dones, pero el obrar del Espíritu de Dios a través de aquellos que, bueno, de los cristianos, ¿no? De los hijos de Dios que se rinden al Espíritu Santo, es diverso y es de acuerdo obviamente a la necesidad que hay en la iglesia, ¿sí? Que surge en la iglesia. Entonces, no son listas exhaustivas, pero todos los dones espirituales tienen propósito. ¿Cuál es el propósito? Ayudar a la iglesia, ¿sí? Edificar la iglesia, bendecir la iglesia, fortalecer a los hijos del Señor, ¿sí? Ese es el objetivo que tiene los dones espirituales, los ministerios, las operaciones de Dios, ¿sí? Bendecir a la iglesia, ayudarla, socorrerla, como es edificar la iglesia, ¿sí? A veces va a venir como consuelo, otras veces va a venir por el lado de liberación, otras veces va a venir por una reprensión, enseñanza, consejo, gracia de parte de Dios, pero ese es el propósito, ¿sí? Y tiene que ser eso, tiene que estar bien claro en nuestro corazón, ¿sí? Los que deseamos el obrar del Espíritu de Dios a través de nuestra vida, en nosotros y a través nuestro. Esto de no puede ser como propósito que mi nombre sea conocido, ¿sí? Tener fama o tener dinero. ¿Sí? Y decía, bueno, ¿cuánto está dispuesto usted a ofrendar? Es voluntario, pero ofrendar para que su hija, su hijo, no sé, su nieto, lo que sea, se sane. ¿Sí? ¿Cuánto está dispuesto? Y hay esas cosas, ¿no? Es decir, ¿qué pacto puede hacer con Dios por la sanidad de su hijo? ¿Sí? No, Dios no tiene nada que ver en eso, ¿sí? Entonces, es muy importante esto, que entiendo yo el propósito de Dios al dar los dones espirituales. El propósito es ayudar, edificar, socorrer, bendecir, auxiliar y manifestar
o dar a conocer el amor, la grandeza, la soberanía, el gran poder, la misericordia y la justicia de Dios, del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces en eso nosotros tenemos que estar bien claros. ¿Sí? Entonces surge la pregunta, ¿no? De si yo tengo el deseo de glorificar al Señor Jesús, servirlo, darlo a conocer, ¿sí? Conocerlo y darlo a conocer. Y que el nombre del Señor sea honrado y glorificado. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿No? ¿Y cómo puedo conocer la capacidad que Dios me ha dado para servirlo? ¿Qué talento, qué don tengo yo de parte del Señor? De seguro, por tener al Espíritu de Dios, algún don Dios nos ha dado, ¿sí? Por lo menos la palabra del Señor habla de que por lo menos un don cada uno de los hijos de Dios tiene, ¿sí? Entonces, ¿cuál es y cómo puedo saber cuál es mi don o los dones que el Señor me ha dado, ¿sí? Entonces, ustedes tienen allí en su carpeta, ¿dónde estoy yo? Aquí. En su carpeta, ¿sí? Bueno, ya mencionamos esto, Dios entrega los dones para la edificación de la iglesia, y allí están los pasajes. Entonces, ¿cómo puedo saber cuáles son mis dones? O lo que tengo de parte de Dios para servirlo. ¿Qué capacidad tengo dada por el Señor para poder servirle y honrarle y darle a conocer, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo saberlo? Porque es bueno conocerlo, ¿sí? Debemos de conocerlo para poder de esa manera ser más efectivos. Todos nosotros queremos ser lo más efectivos posible. Entonces, ¿cómo yo llego a conocer la gracia que Dios me ha dado? ¿Sí? Uno de los primeros pasos que uno tiene que tomar en pos de esto es la oración, ¿sí? Es muy importante eso. El tema de orar, de tener comunión con el Señor. La palabra de Dios una y otra vez nos insta a esto, a esa comunión significativa, profunda, ¿sí? ¿Cómo sería? Bien consciente con el Señor, ¿sí? Inteligente, por decirlo así, con el Señor. Por eso, una de las cosas que nos dice es que cuando oremos no usemos de vanas repeticiones. Dice, que de los religiosos, decía, ellos hacen largas oraciones, dice, pero se comportan mal y después hacen largas oraciones como excusa. Y usan de vana palabrería, dijo el Señor. ¿Qué estaba diciendo el Señor con todo esto? Que la oración tiene que ser consciente, inteligente, nosotros entender lo que estamos diciéndole al Señor, ¿sí? No repetir así sin poner el corazón, sin entender lo que estamos diciendo. ¿Cuántos de nosotros repetimos el Padre Nuestro antes de conocer al Señor? Y ahora, si decimos las palabras del Padre Nuestro, ¿no tienen más sentido? ¿Sí? Desde decir, Padre Nuestro que estás en los cielos. Antes lo decíamos, lo repetíamos y decíamos, bueno, hacete 4 o 5 Padre Nuestros y no sé cuánto para que tengas tal cosa. Y repetíamos y no entendíamos qué era. Entonces, esto de la oración, hermano, es muy importante. Si usted observa, en todas las personas que fueron usadas por el Señor en la Biblia, ¿sí? Todos fueron personas de oración. No sé por qué a nosotros se nos metió en la cabeza que podemos ejercer
el ministerio, el don, funcionar allí sin oración. ¿Sí? Y no sé por qué algo que comienza de rodillas no sigue de rodillas. ¿Por qué no seguir con la oración? Sí, bueno, Dios me usa en sanidad o sanidades. Sí, y bueno, seguí orando. Yo lo veo al Señor Jesús, que es el ejemplo, ¿sí? Es el ejemplo. Ustedes lo veían, si ustedes observan, leen allí en los evangelios, dice, antes de que se levantara el amanecer, ¿no? De que saliera el sol, él estaba de rodillas orando al Padre. Después, cuando se acercan los discípulos, dice, vamos a las aldeas para que yo predique el Evangelio, porque para eso he venido. Terminaba todo el día, ¿sí? Exhaustivo que tenía y era bien cansador y todo, y terminaba de orar por los enfermos, de enseñar la palabra del Señor, y dice que era lo que hacía, se iba a un lugar aparte y a orar, a hablar con el Señor. ¿Sí? Yo no sé por qué, ¿no? Pero muchos de los predicadores hemos hecho bien diferente, y me incluyo porque también lo he hecho así. Orar al Señor y buscarlo para preparar las palabras que vamos a llevarle al pueblo del Señor, ¿no? Terminar el culto y todo y volver a nuestro televisor. ¿Sí? Pocos, yo no conozco a todos, obviamente, ¿no? Pero pocas veces yo escuché de que se terminaba la reunión en la iglesia y el tiempo de administración y el pastor o la persona se iba a un cuarto, a un lugar a orar, Señor, ¿no? A seguir regando con las lágrimas la palabra que había sembrado Dios por medio de esa vida, de ese predicador, hacía unos minutos atrás o unas horas atrás. ¿Me comprende, hermano? Y vemos en el Señor Jesús eso. Entonces es muy importante el tema de la oración, ¿no? El primer paso es ir delante del Señor y expresarle nuestro deseo de servirle, ¿sí? Y de ser capacitado por Él, con gracia, con poder, con sabiduría, para poder dar a conocer su santo nombre, dar a conocer su evangelio, ¿sí? Llevarle la palabra del Señor a otros. Amén. No para que nuestro nombre sea conocido, como decíamos, no con intereses mezquinos, sino con interés santo. Dice, Proverbios dice esto, el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, muy importante la oración, ir al Señor y decirle, Señor, yo quiero servirte, rindo mi vida para darte a conocer, conocerte para darte a conocer. Y el Señor ha de capacitarte y ha de darte poder, porque así lo dice su palabra. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Pasar tiempo con el Señor, meditar sobre esto en la presencia del Señor, ¿sí? Y también ir a algún líder, ¿sí? Y expresarle nuestro deseo de servir al Señor. Aunque no se tenga muy claro dónde hacerlo, pero a nuestros pastores, ¿sí? Decirles, yo deseo servir a Dios. Es realmente
como es muy bueno de esto, de poder hablar con nuestros líderes, los pastores, quienes nos presiden en el Señor, sobre este anhelo de nuestro corazón de servirlo y hacerlo bien, y no hacerlo así a lo loco, ¿no? Bueno, yo lo hago y no tengo que darle cuenta a nadie, yo acá tengo el talento, tengo el don y lo hago, y ya, listo. No, hay autoridades en la iglesia, poder ir a ellos y expresarle nuestro deseo de servir al Señor, ¿sí? Asegurarse de prestar atención a las necesidades de la congregación, del lugar en donde nosotros estamos, ¿sí? Puerta del cielo, el lugar en donde el Señor ha permitido que la iglesia, Puerta del Cielo, abra sus puertas, ¿sí? Para conocer el Evangelio del Señor, el mensaje del Señor. Entonces, prestar atención, ¿sí? Mirar por las necesidades que hay, tener el oído abierto, ¿sí? A veces, no sé, suele pasar, ¿no? Que uno tiene tantas cosas y que llega a la iglesia un rato después de que comenzó el culto y se va antes que termine. ¿Sí? Entonces, no sabe nada de nada. O sea, no conoce si hay alguien que tiene una determinada necesidad. No sabe. Entonces, ¿cómo puede el Señor guiarte, indicarte cuáles son tus talentos, tus dones de parte de Él, lo que Dios te ha dado para beneficio de la iglesia, si no hay un interés, ¿sí? Por la congregación, por los hermanos, desde los niños hasta los ancianos, ¿sí? Que a veces yo he trabajado en varias cosas con los ancianos, que es un grupo que dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, ¿sí? A veces está muy relegado, ¿sí? Pará, que vos sabés que el ruido fuerte le hace doler los oídos a los ancianos, y que se la aguante. ¿Sí? Nada que se la aguante. Nada de misericordia. ¿Cómo no? Si la palabra del Señor dice, ves canas, reveréncialas. ¿Sí? Y uno dice, pero acá la bocha, ¿sabes cuál es? Los jóvenes. Hay que apuntar, es la generación. La generación que va a cambiar las cosas, los jóvenes. Yo, mire, hermano, ¿cuánto tengo? Tengo 48 años. Entonces, mire, bueno, 48 años, ¿sí? Y de los 48 años, 30 tengo en el Evangelio. Usted no sabe la cantidad de veces, y seguramente Nora, Bruce, deben haber escuchado muchas veces también esto, la cantidad de congresos en donde a los jóvenes se les dijo que ellos eran la generación del cambio. Sí. Que eran la generación que iba a hacer lo que nadie había hecho en el Señor, que iba a recibir de Dios lo que nadie ha recibido de Dios. ¿Sí? El obrar, el avivamiento, la plenitud del Espíritu de Dios, ellos eran la generación. Mire, yo de 30 años que tengo en el Evangelio y mínimamente 30 veces lo escuché. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Los otros qué recibimos? ¿No recibimos la plenitud? ¿No recibimos de Dios? ¿Sí? Entonces por ahí... Ya evangelísticamente hablando. Sí. Por ahí, hermanos, claro, exagerado. Tener en cuenta, ¿vio? Eso. Entonces, ¿qué pasa? Y los viejos, los ancianos, no, ellos ya pasaron, ya su tiempo ya no está. Yo siempre me pregunté esto porque el Señor de alguna manera me lo enseñó en su palabra, cuando dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Se acuerdan?
¿Y qué es lo que dice? Y derramaré mi espíritu sobre los siervos, y derramaré mi espíritu sobre los jóvenes, ¿sí? Y verán visiones. Y ahí está, y claro, el Señor la tiene súper clara, y cómo no, los jóvenes la bocha, ¿sí? Son los que pueden tener la visión, saber para dónde y qué cosa. Pero después dice, y derramaré mi espíritu sobre los ancianos, y soñarán sueños. ¿Sí? Entonces, ¿tiene Dios en su mirada a los ancianos? Sí. ¿Y cuántas veces, hermanos, los ancianos tienen necesidad de que alguien que tenga el don de misericordia les ayude, les bendiga, les fortalezca, ore por ellos? ¿Sí? Yo a veces he dicho, parecería como que la iglesia o la congregación está hecha para los jóvenes nomás. Y los ancianos no tienen lugar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Hace un tiempo atrás en una iglesia veía que la pastora que había fundado la iglesia, ¿sí? Era ya anciana y la iglesia había crecido y todo, ella con el esposo en oración y con la ayuda del Señor, el esposo un tremendo evangelista, pero ya había partido con el Señor, evangelista, levantado por el Señor de una manera maravillosa, hermano. Resurrección de muertos, paralíticos que caminaban, ciegos que veían, todo eso, ¿eh? Era una cosa, una gracia, un poder de Dios sobre su vida. Y partió con el Señor. Queda viuda, la hermana viuda, y en la iglesia que con su esposo habían fundado, ella iba, y ojo, por favor no lo tome mal a esto, ¿no? Yo no veo mal la ayuda que reciben tantos ancianos que buscan el bolsón. ¿Se acuerda? Hace un tiempo atrás era el bolsón de verdura y todo eso. Esta hermana iba a buscar el bolsón. Y la iglesia, tremenda iglesia. Y yo fui al pastor y le dije, digo, ¿cómo es que esta hermana busca el bolsón? ¿Cómo es que nosotros no podemos velar por ella? ¿Sí? ¿Dónde se fue el tema de ser sabios, de tener misericordia? Y de verdad, vio cuando dice en Timoteo, dice a las viudas que en verdad lo son y se comportan como tales. Tener eso. Entonces, todo esto le digo, porque prestar atención a la necesidad en la congregación. A veces sí, la necesidad es un músico y tenemos el talento, bueno, decir, Señor, oración, consagración, charla con los líderes. Ahí está esta necesidad. Bueno, Señor, yo quiero suplirla, pero hacerla lleno de tu Espíritu Santo. ¿Me comprende, hermano, para dónde vamos? Músicos, los ancianos, alguien que necesita un consejo, otro que necesita una ayuda. A mí me acuerdo con una hermana también, viuda y bueno, con mucha necesidad, una mujer santa, piadosa, ¿sí? Y su casa se venía abajo hacía años que no se pintaba, años. Y yo soy pintor, o sea, además de ser pintor, soy jardinero, ¿sí? Hago trabajos he hecho trabajos de electricidad, de plomería y de esas cosas, porque bueno, mi primer trabajo fue peón de albañil con mi papá. Entonces varias cosas las aprendí ahí. No soy albañil, yo construí una casa, no, pero he hecho cosas así. Entonces agarré
le dije, me acerqué a ella, Rebeca, el nombre de ella, le digo, Rebe, digo, vos tendrías como para poder comprar los materiales y poder mejorar tu casa. Porque yo te la pinto, te acomodo lo que vos quieras. Lo único que necesito es que si vos podés comprar los materiales. Ay, hermano, me acuerdo. Sí. Me dice, ay, hermano, Dios responde mis oraciones. Yo veía mi casa. Sí, ¿cómo voy a hacer? Y yo digo, yo te lo hago, no tengo problema. No tenía trabajo en el momento, entonces me dice, pero yo no te puedo pagar. No, yo no quiero que me pagues, yo te lo voy y te lo hago. Como no tenía trabajo, tampoco tenía plata, entonces le digo, yo lo único que te pido es el almuerzo. ¿Sí? Del mediodía, si vos tenés algún sanguchito, algo de eso, nada más. Pero es lo único. Después lo demás, nada, yo voy y te lo hago. Y fue y se lo hice, contenta la hermana, feliz de la vida. ¿Sí? Y en una de esas veces, me acuerdo, hermano, yo iba caminando y paso por un campo ahí, y Dios me habla al corazón y me dice, Daniel, vos sos un príncipe mío sobre la tierra. Yo, en el momento, ¿sabes lo que le dije al Señor? No sabía bien, porque hacía un año y algo que había recibido al Señor, no sabía si era un pensamiento mío, era el Señor el que me hablaba, pero más o menos lo que le dije fue lo siguiente. Le digo, Señor, le digo, flor de príncipe el tuyo. Claro, porque está trabajando para poder comer. Y no me dijo más nada el Señor, porque no se mete mucho en esa charla que uno le propone, ¿no? Y al poco tiempo, a los pocos días, leo en la palabra del Señor que cuando muere Sara, Abraham la quiso sepultar y va y le pide a unos que le den un lugar, ahí no me acuerdo qué lugar era. Y ellos le dicen algo, ellos dicen, no, nosotros que se lo vendan, y que se lo vendan a Abraham. Abraham le pide que comprárselo a esa era, a ese terreno. Y ellos le dicen, no, 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 si nosotros no te lo vamos a vender, nosotros te lo damos, porque conocemos que vos sos un príncipe de Dios sobre la tierra. Y ahí el Señor es como que, ¿qué te dije yo? Yo no lo había leído a eso. Entonces, Dios trae consuelo, nos hace bien, pero mirar, hermano, mirar, preguntar, ¿qué necesidad hay en la congregación? ¿Qué cosa? Y sabe, Dios a través de ejercer ese don, ese talento, esa capacidad que uno tiene para darle honra a su santo nombre y edificar, ayudar, consolar a los santos, ¿sí? Uno es fortalecido, uno es bendecido, ¿sí? Dios habla a nuestro corazón y nos consuela y nos fortalece. No conseguí rápidamente trabajo, pero al poco tiempo conseguí trabajo, o sea, pasaron unas semanas y conseguí. Terminé ese trabajo y bueno, después vinieron otras cosas. Así es el Señor. Entonces, mirar, hermano, conocer, preguntar, ¿sí? Preguntar, a ver, bueno, hermano, ¿qué necesita? Hermano tal, hermana tal, está solita, hay tantos que yo me acuerdo, una de las cosas que yo sabía que tenía que usar de mucho oído cuando trataba con los ancianos. ¿Por qué? Y porque ellos viven solos, muchos de ellos están solos. Entonces cuando venía, o yo los iba a visitar al geriátrico, o a la casa, donde sea, yo me sentaba y ellos por 2 o 3 horas me hablaban, me contaban de sus cosas, aprendí muchas cosas, otra me reí también, otra lloré un poco con ellos también, ¿sí? Pero hoy lo que están solitos, entonces encuentran uno que los va a escuchar y dale que va, ¿no? Entonces, y usar de eso. Y de alguna manera, algunos por ahí me llegaron a decir,
sabe que yo tengo tal cosa que me pasa, y me hablaban y no me dejaban meter un artículo, hermano. Terminábamos de hablar y me dice, ¿sabe lo bien que me hizo? Y ahora yo entiendo claramente lo que me pasaba, y yo no le dije nada. Yo digo, pero no te dije nada, ni un versículo bíblico siquiera. No, lo único que ellos necesitan es que alguien los escuche. ¿Sí? Y eso de usar de misericordia, hermano. ¿Sí? Entonces, bueno, de esas cosas, prestar atención, ¿sí? Abrir los ojos, abrir el oído, preguntar. A veces no preguntamos porque no nos queremos comprometer, ¿sí? Eso es así. Yo tantas veces he encontrado eso. ¿Qué le voy a preguntar de cómo está? Capaz que me dice que está internada. Y si está internada, ya le tengo que decir, ¿querés que la visite en el hospital? Y no tengo mucha ganas de ir al hospital. Y bueno, ya como fui antes de ser pastor, también anciano de la iglesia, entonces ya tenía unción de aceite, tengo que ungir con aceite. Yo, no, mejor no le pregunto nada. De última, si se da cuenta, que venga y me diga que si la puedo ir a ver al hospital para orar por ella o por la persona. Entonces algunos no quieren comprometerse, no quieren realizar la tarea, entonces no preguntan nada. ¿Sí? Entonces preguntar, o tener el oído abierto. Yo he escuchado, he visto, mejor dicho, personas que tienen don de sanidad que están atentos. Se enteran de que alguien está enfermo, ¿quiere que ore por él? Y así, ¿viste? Algunos, o que alguien tiene problemas de opresión demoníaca, dice, vamos y oramos. Yo tenía varios así en la iglesia. Y tenía, y ellos, no tenía ni, qué miedo, no tenía miedo, nada, Dice, no, vamos y oramos, vamos y los visitamos. Y así, ¿vio? Entonces, la verdad que podía contar con ellos. Qué lindo que es cuando es así, porque Dios obra de una manera maravillosa para la gloria de su nombre y la bendición de tantos. Dios me ha usado en el tema de sanidad, pero yo también me involucré, hermano, en el tema de poder orar por gente que poseída por demonios. Pero yo pregunté, bueno, ¿cómo está? Me acuerdo una vez una nena de la iglesia que estaba mal en el hospital. Mal, no tragaba nada, hacía creo que ya 2 o 3 días, que todo lo que le daban lo devolvía. Y estaba muy mal, internada. Entonces yo le hablé con los padres y le digo, ¿quieren que vaya y ore por ella? Y me dice, sí, venga, hermano, por favor, ore. Y el papá inconverso, la mamá sí iba a la iglesia, pero el papá no, y no quería saber nada con el tema del cristianismo. Y cuando fui al hospital y la veo, la nena era Bianca, era un nombre, Bianca. Era una cosa que no había forma, era un flancito ahí y estaba mal, se la veía mal. Y de pronto yo veía como el papá la miraba, la nena tenía entre los ojos medio abiertos, medio cerrado y nada, digo, y Verónica, que era la mamá, le digo, Vero, ¿y qué es lo que ocurre? Y no, dice, hermano, no traga leche, no traga nada, y todo lo poquito lo devuelve, hasta el agua devuelve, ¿no? Y los médicos que te dicen, no, que es un virus, que esto va a pasar, cosas así. Entonces me pongo a hablar con el papá y le digo, ¿qué es lo que usted le pediría a Dios ahora? Y me dice que la sane. Dice, yo quiero que esto se termine, no puedo ver a mi hija así. Bueno, ¿y crees que Dios puede hacerlo? Sí. Vamos a orar. Oré y la ungí con aceite. A los
20 minutos, media hora. Yo me fui porque me tenía que ir del hospital. Me habla, la mamá me dice, tragó agua y no la devolvió. Tragó leche y no la devolvió. A las 2 o 3 horas está comiendo y no devuelve más nada. Y yo, Dios hizo la obra. Entonces, por ahí preguntar, es como, sí, Dios, que tu nombre sea honrado, ¿sí? Prestar atención, algo, una necesidad, algo. Y qué bueno es ser usado por el Señor. Y después lo otro es confirmación que ustedes tienen allí, ¿sí? Luego de estos pasos, a la hora de enfocar nuestra fuerza y atención en un servicio al Señor, es muy importante tener en cuenta esto último que pongo allí en el punto D, es confirmación interna y confirmación externa. ¿Qué es esto? Es la paz, el gozo, la seguridad de que Dios nos está usando con ese don, con ese talento. ¿Sí? Paz, gozo, seguridad. ¿Sí? Es Dios haciendo su obra a través nuestro para la gloria de su nombre. ¿Sí? Para la gloria de su nombre. Confirmación externa. Y la iglesia va, si es una iglesia espiritual, va a valorar eso que Dios te ha dado. ¿Sí? Lo va a valorar, lo va a viabilizar las cosas para que puedas seguir ejerciendo eso que el Señor te ha dado como capacidad para glorificar el nombre del Señor y ayudar a otros. ¿Sí? A mí siempre me llama la atención lo que dice Nehemías, ¿se acuerdan? El segundo capítulo, sí, es Nehemías capítulo 2, dice que, ¿se acuerda que Nehemías era copero del rey? ¿Se acuerda de eso? ¿Sí? Y está ahí, él sabía, había tenido noticias meses antes de cómo estaba la ciudad de Jerusalén, y cómo estaba, y estaba destruida, todos los muros, y la ciudad era todo escombro, fuego, todo destruido. Y él, ¿qué hizo? Se informó primero. Cuando vinieron sus parientes, él se informó. Y eso es importante, un poco lo que hablábamos en el punto anterior, ¿se acuerdan? ¿Sí? De preguntar, de informarse, a ver cuál es la necesidad. Y después de que escuchó eso, dice ¿qué pasó? Se cayó de rodillas ante el Señor. Y que oró, y dice, y ayunó, y en la oración que hacía, ¿no? Señor, Dios de nuestros padres, vos dijiste que esto iba a pasar, que si nos apartábamos, nosotros íbamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado, de dejarte, íbamos a ser esparcidos, iba a ser destruida la tierra, y todo esto ocurrió, pero también dijiste que si nos volvemos a vos, que si nos arrepentimos del lugar en donde estemos, nos ibas a traer de nuevo y nos ibas a restaurar, y así oraba. Dice que aproximadamente unos 3 meses estuvo así. Y al principio parece que estaba él solo, pero después dice, hacia el final de la oración, dice, concede a tus siervos, dice, a tu siervo y a tus siervos que desean reverenciar tu nombre. ¿Sí? O sea que ya se había juntado un grupo con él, a orar, interesado por la necesidad, por lo que pasaba en el pueblo de Dios. ¿Sí? Y luego de ese, concede buen éxito a tu siervo y a tus siervos que desean reverenciar tu nombre, concédele buen éxito delante de aquel varón era el rey. ¿Por qué? Porque él iba a hacer un pedido al rey. Entonces estaba ahí con el rey, con todo su gente allí, y
y le dice a Nehemías, Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Por qué está, se lo digo en medio en criollo, ¿no? Y dice, ¿por qué estás con esa cara? ¿No sabés que en la presencia del rey vos no podés estar triste? ¿Por qué estás triste? Dice, ¿por qué estás con esa cara larga, mal? Y le dice algo el rey, le dice, esto no es sino quebranto de corazón. Y entonces Nehemías le fue sincero al rey. Y si hay una persona que va a ser usada por Dios, es la persona que es sincera. ¿Sí? Entonces le fue sincero al rey, le dice, ¿cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no voy a tener el corazón roto? Si la ciudad, sepulcro de mis padres, está destruida. Está todo mal. Y el pueblo, mi pueblo, está en gran mal y afrenta. Afrenta en realidad en el original ahí dice, está en burla. ¿Sí? Es decir, ¿cómo no voy a estar mal? Entonces el rey le dice algo, dice, bueno, dice, ¿qué pides? Y ahí, fundamental, Dios le abrió la puerta para suplir la necesidad. ¿Qué pides? Y algo muy interesante, dice, y la reina estaba a su lado. ¿Sí? Cuando una persona es usada por el Espíritu de Dios, la iglesia, si es espiritual, sabe verlo. ¿Sí? Lo percibe. Percibe que lo que tiene este miembro de la iglesia, esta hija, este hijo de Dios, esta persona, es del Espíritu de Dios. Es para gloria del nombre del Señor. Es para que el nombre del Señor sea reverenciado. Y es para bendición, ayuda y edificación de la iglesia. ¿Sí? Por eso es interesante ver, allí dice, y la reina estaba a su lado. Y Nehemías, cuando el rey le dijo, ¿qué pides? Él dijo, bueno, si te parece bien, rey, dame cartas para tal y tal cosa, y yo iré y la voy a reconstruir, voy a edificar los muros. Y el rey dice, está bien, va a andar. Dice, pero ¿qué vas a hacer y cuánto durará tu jornada? O sea, tiempo, plan, ¿no? Y es más largo de poder hablar esto, pero interesante, hermano, interesante. Los dones espirituales, la gracia de Dios, el suplir la necesidad, el ser usado por Dios, no es a tontas y a locas. No es, total, Dios me usa y listo. No tengo que dar cuenta a nadie y... No, orden, ¿sí? Orden, organizados, bien. ¿Sí? La palabra del Señor lo dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Está bien? Sujetos a autoridad, informando, dando a conocer, transparente en lo que hacemos. Amén, hermanos. ¿Sí? Entonces, muy importante es confirmación interna y confirmación externa. Para, en conclusión, ¿no? Para, ¿dónde lo tengo acá? Para conocer el don de Dios que ha puesto en usted, debemos de estar unidos a la iglesia local, sirviendo a los hermanos y hermanas. Le cuento esto, y ya no sé qué hora es. Le cuento esto. Una vez el evangelista Moody estaba haciendo, él hacía campañas muy grandes, ¿no? Y tenía un grupo de músicos, un coro allí. Y cuando terminó una de las reuniones, viene una mujer
y le dice, yo quiero cantar en su coro al hermano. Y el hermano dice, bueno, dice, tráigame por favor una nota de su pastor para que yo pueda darle lugar en el coro, y si todo está bien. Dice, no, yo pastor no tengo, mi pastor es Jesucristo. Oh, Entonces otra el hermano suerte. le dice, bueno, dice, entonces vaya y dígale a su pastor que la deje cantar en su coro, en el mío no. Dice, unidos a una iglesia local, integrados, con pastores, ¿sí? Las cosas bien, hermano. Porque no es cuestión de que el Espíritu de Dios me dio el don, Dios me usa y yo lo hago así, sin que nadie me ponga un cascabel. ¿Sí? No. Unidos a la iglesia local, integrados, con pastores, ¿sí? Que nos ayuden, que nos enseñen, que nos cuiden también, que nos aconsejen. ¿Sí? Y el Señor ha de ser glorificado en todo y por todo. Amén. Linda anécdota. Perdón, hoy compartí mucho de lo que, bueno, de Está algunas cosas que he vivido, ¿no? lindo. Eso es muy importante, Hermoso. aplicación. Sí. Mucha gente se pregunta cuál es su don. Y muchos hermanos preguntan, ¿y yo qué puedo hacer en la iglesia? ¿Yo qué puedo hacer? Y yo cuento mi testimonio, que yo no sabía lo que quería hacer, solamente sabía que quería servir al Señor. Así que empecé lavando el salón, limpiando los baños, con todo lo que eso significa. El templo tenía esos asientos de cine, los cines antiguos, esas butacas pesadísimas de madera, todas unidas abajo, y éramos 2 mujeres nomás en la iglesia que lavábamos todo eso, era un trabajo tremendo, pero era un gozo servir al Señor. Y después Dios me fue moviendo en diferentes áreas, estuve con niños, estuve con jóvenes, bueno, en todas las áreas, y bueno, terminé sirviendo más con las damas, que estuve con Aglow, y después terminé, bueno, ahora ya casada con mi esposo pastora, y bueno, y con Macea, con el Ministerio de Mujeres. Pero la verdad que tal cual es como decís, Daniel, a veces no importa si es tu ministerio o no es, o tu don, si hay una necesidad hay que suplirla. Uno suple la necesidad. A mí nunca me gustó trabajar con niños, y me acuerdo que mi hermano comenzó una campaña y eran todos niños, no había gente, había 10, 15 personas grandes, y había como 50, 60 niños. Y me dice, no la vas a tener que hacer algo con los niños. Y digo, ay, yo con los niños. Yo era soltera, pero bueno, era esa la necesidad, hasta que Dios mandó una chica que justo estaban orando porque traigan a alguien al barrio, y ella era maestra de escuela dominical de una iglesia que estaba re lejos, y ella siguió el trabajo, y así. Pero uno no pregunta si le gusta o no le gusta. De repente, cuando hay una necesidad hay que suplirla. Y es ahí como el Señor comienza uno usándolo, y después al final Dios te pone en el lugar, bueno, que tenés que estar. Pero aún ahora a veces hacemos cosas que decimos, no es mi ministerio, no es lo mío, no importa que no sea lo tuyo, vos tenés que suplir la necesidad. Y para eso estamos, el servicio del Señor es amplio y uno sirve en lo que sea. Si hay que limpiar, si hay que visitar, si hay que cuidar el niño de una hermana, si hay que ir a limpiarle la casa a una hermana enferma, llevarle comida, lo que sea es servicio a Cristo. Y es hermoso servir al Señor en cualquier área. Nosotros dos estamos hace décadas en un ministerio que no se escribe, se entiende. Tapa agujero. Y la verdad es esto, que la oveja más usada, bendecida, es la oveja que busca, que se mete, que ayuda, sin aún quejar, sin aún pedir. Pues, ¿dónde puedo ayudar? ¿Dónde? No, ellos ven la necesidad y lo cumplen. Es lindo. Ovejas que aman su iglesia.
Así es, sí, es muy importante estar dispuesto, ¿sí? Estar dispuesto y obviamente con un buen espíritu para glorificar el nombre del Señor y estar disponible también. Sí, he visto yo eso también, ¿no? Eh, que a veces hay disposición a hacer las cosas, pero no hay tiempo, no hay disponibilidad. Entonces, ahí hay que organizar el tiempo para poder tener tiempo para ayudar. Y hay otras veces que está el tiempo, pero no hay disposición. ¿Sí? Hay disponibilidad, pero no hay disposición. Entonces ahí es una cuestión de buscar al Señor, buscar en su palabra y corregir lo que haya que corregir, a fin de estar dispuesto. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de cuando Pablo se encuentra con el Señor, ¿no? Y queda ciego y es llevado a Damasco y de ahí Dios le habla a Ananías y le dice que de Pablo, etcétera, que vaya, que ponga sus manos sobre él y va a recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Ahí tenemos en Ananías un hombre informado, porque él, una de las cosas que le dice al Señor es, yo escuché todo lo que este hombre, Pablo, ha hecho. Dice, estaba informado, pero fue obediente. ¿Y por qué fue obediente? Porque estaba dispuesto a servir al Señor, aún amén de los riesgos. ¿Sí? Y también fue obediente porque estaba disponible para hacerlo. Por eso el Señor le pudo hablar. ¿Sí? A veces no nos dice qué necesidad hay en la cual el Señor quiere mostrar su gloria, porque nosotros tenemos todo nuestro tiempo ocupado, ¿sí? Y a veces con cada cosa tenemos ocupado el tiempo. Así que nos va a decir el Señor. Si primero tenemos que ordenar nuestro tiempo, liberar tiempo para Dios, ¿sí? Para poder ayudar, para poder, como es, bendecir, edificar a otros. ¿Me comprende, hermano? Entonces, es muy importante eso. Y la ayuda, a veces, obvio que por ahí, bueno, ser usado en sanidad, en milagros, wow. Pero también es obra del Espíritu de Dios y honra y glorifica al Señor el ser usado en presidir bien un trabajo, en usar de misericordia con un anciano, con un niño, ¿sí? el de ser un buen oído para poder escuchar a otros que necesitan hablar, expresarse. Entonces, bueno, hacer uso de todo eso. Por ahí, bueno, ¿qué tengo? Porque algunos por ahí dicen, y yo la verdad que no tengo nada, pero una capacidad, algo tenés para glorificar al Señor. ¿Sí? Yo, si bien algunos por ahí dicen, bueno, usted es pastor, y otro me dice, usted es evangelista, y otro dice, sí, como fundó obras, usted es tal cosa, y fue a otros lugares y es misionero, y a veces con el hecho de determinadas cosas que el Señor permitió y me ayudó, y dándome palabras y eso usted es profeta, y usted, qué sé yo, bueno, tiene el don de sanidad o tiene el don porque he visto milagros de Dios también, yo de operar milagros y esas cosas. Sí, pero también soy pintor y he pintado la iglesia, limpiado la iglesia. Me acuerdo una vez abrí el templo para la reunión y la mugre era el templo.
Entonces, como fui como 1 hora y pico antes, me puse a limpiar. Agarré. Una de las cosas que a mí me relaja es limpiar, hermano. Entonces, acá en casa, En nuestra casa. acá en casa hago eso. No le escapo a la mopa, ¿vio? Al trago. No, yo limpio. Lo que no me gusta es cocinar. No me gusta y no me gusta Entiendo, te cocinar. felicito. Pero lavo plato, lavo ropa, todas esas cosas me gustan. Entonces yo llegué como 1 hora y pico antes al templo, una mugre terrible. El templo estaba pues, sobre Avenida Alberdi. Yo agarré y me puse a limpiar. Unos 10, 15 minutos antes de que sea la hora del culto, llega una hermana. Y yo estaba pasando todavía el trapo, porque era grande el salón, el trapo y acomodando y todo. Y llega y me dice, hola pastor, ¿cómo le va? ¿Qué sé yo? Bien, bien. Y yo seguía trapeando, ¿no? Bien, hermano. Caminó 3, 4 pasos más, se sentó y se puso a orar. Yo digo, ¿what? Claro, en vez de limpiar. Digo, por lo menos le ayudo, no sé. Ah, Muy espiritual, hermano. uno lo hace para... Muy espiritual, hermano. Pero Muy espiritual. esas cosas, hermano, ¿vio? Por eso también en el tema del tiempo. A ver, si yo llego 15 minutos después que empezó la reunión, uno no puede ver, a ver cómo están las cosas. Ahora, si llego antes, llego bastante antes, entonces sí me puedo encontrar con alguna situación, con algo en la cual poder ayudar a hacer. ¿Sí? También tuve hermanos que venían 10, 15 minutos antes, 20, media hora antes, y me decía, hermano, ¿qué hay que hacer? Cuando estábamos en campaña y esas cosas. Y yo digo, no, la verdad que está bien, porque había hermanos que se dedicaban y estaba todo bien. Y dice, bueno, ¿tiene folletos? Me voy a repartir folletos por las casas, lo que sea. Ellos, y venían, si venía gente que por ahí, mire, hacíamos campaña y aparecían borrachos, locos, fanáticos, de todo aparecían. Y ellos trataban con eso, las personas, ¿no? Y tratando de ayudarles y eso. Pero cuando uno no da tiempo y anda siempre con otras cosas y no presta atención, es difícil. ¿Alguien más quiere decir algo? Porque hoy hablé mucho yo. ¿Nadie va a quejar? Si alguien no quiere agregar nada, podemos orar y muy hermosa la clase, muy práctica. La verdad que sí. ¿Alguien quiere decir algo? Y si no, oramos y terminamos. ¿Sí? Seguimos la próxima, sería la última clase el martes que viene, ¿verdad, Daniel? Sí, ya sería con el hecho de nosotros como morada del Espíritu Santo. Perdiste 1 kilo con nosotros. No sé si Gaby quiere decir algo. Gaby, Sí, no, nada más que se escucha. sí. Sí, se escucha. Es muy linda la reflexión y el deseo es bueno, que el Espíritu Santo nos haga reflexionar a todos, ¿no? En todas las áreas que ocupamos, ¿qué es servir al Señor? ¿Qué es ministrarle a Él? ¿No es cierto? Es hermosa la reflexión y el verdadero servicio. Ser reconocido en el cielo y bueno, ya después a lo mejor puede venir algo de acá abajo, pero mejor el otro, ¿no? Y en cada cosa ministramos a Dios, en cada cosa,
Y bueno, ayudar a levantar las sillas, como decía usted, que todos reflexionemos en eso. Acomodar el salón, hacerlo para Dios. Eso. Lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto, y es para Él, ¿no es cierto? Es para honrar a Él. Esto a lo mejor no lo puede saber, no se puede dar cuenta una persona que recién llega. Cree que estar en la iglesia, estudiar y hacer cosas en la iglesia es lo más de consagración. Sí, es parte, pero todo lo otro, todo lo que parece simple, todo lo que parece sencillo, lo que parece insignificante, no lo es. Limpiar, que a mucha gente no le gusta, es un servicio a Dios y es un trato de Dios. Es un trato de Dios y no todos lo quieren hacer. Pero bueno, tiene que ver con el lavar los pies, ¿no es cierto?, de los hermanos. Bueno, eso, está hermosa la clase con la perfección. Eso era lo que quería yo Y compartir. en el Señor, hermanos, no hay comisión pequeña. En el Señor no hay comisión pequeña. Es tan valioso delante del Señor predicarles a miles como trasladarse por uno, e ir a un lugar y hablarle a uno o a una familia. Si no hay comisión pequeña. Si es tan valioso delante del Señor orar por un enfermo como disponer el lugar para tener el culto al Señor. ¿Sí? Hace tiempo atrás un hermano predicó acerca de cuando son repartidos las yuntas de bueyes a los levitas que iban a llevar, que trasladaban el tabernáculo. Y bueno, y a los que llevaban las telas le dieron tantas yuntas de bueyes, a los que llevaban los utensilios, tantas yuntas de bueyes, y así. Y cuando llegaron a la familia de Coat, que eran los que trasladaban el arca, no le dieron ni un buey, nada. Y entonces por ahí a veces, hermano, decimos, bueno, ya cuando tenga el auto, ya cuando tenga más recursos, yo voy a hacer la obra del Señor, ¿no? Voy a suplir la necesidad de esto, de aquello. Y a veces, hermano, como es con lo poquito, el Señor se glorifica. Porque no es lo que no tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, yo al principio empecé caminando. Iba caminando cuadras y cuadras para visitar a alguien, para ayudar a alguien. Después en bicicleta. Ahora desde hace unos años tengo el auto, pero en bicicleta. Y andaba en bicicleta. Pero seguía llevando, caminando o en bicicleta, llevando la presencia del Señor. ¿Sí? Lo más sagrado, su presencia, su palabra, ¿sí? Su gracia, su misericordia por las almas. Entonces, así es, hermano, así es. Y acuérdese siempre de eso. No es lo que uno no tiene, sino lo que hace con lo que tiene, de parte del Señor. A Moisés le dijo, Señor, yo no sé hablar, no estoy capacitado. Y el Señor dijo, ¿qué tienes en la mano? Un palo, con ese palo. ¿Qué tienes? Lo que tienes es consagrarlo, rendir nuestra vida al Señor. Y el Señor se glorificará. Como decía Gaby, a veces se ve ahora. Y otros testimonios
el Señor nos contará en el cielo. Amén. Amén. ¿Oramos? Amén. Bien, oramos. Gracias, Gloria a Daniel. Dios. Por favor. Dios, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por este tiempo de poder vernos, de poder compartir tu palabra, de poder estar en tu presencia, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están escuchando esta clase y los que van a ver por la grabación. Señor, que tu presencia obre en cada corazón, en cada vida. Y que aquello que nos has dado, Señor, sea avivado por vos en nuestras vidas. Quizás una capacidad, una gracia que hemos recibido de vos, ya hace tiempo está dormida o adormecida, porque ya no tuvimos tiempo, no nos hicimos el tiempo, no nos encontramos dispuestos, no nos dispusimos a ser usados por vos. Señor, que podamos reflexionar en tu presencia y que sea avivado ese don, ese talento, esa gracia que nos has dado para glorificar tu nombre, para que muchos, Señor, sean beneficiados con lo que nos has dado, Señor, para honrar tu nombre. Ayúdanos a reflexionar, ayúdanos a meditar, a pensar en tu presencia y a descubrir ese don, o eso que nos has dado. Y si ya lo sabíamos y dejamos que se adormeciera, Señor, que sea avivado, Señor, que apaguemos nuestro televisor, que apaguemos nuestra computadora, que dejemos el celular y esas cosas, ¿no?, que ocupan el tiempo, que nos distraen, y abramos tu palabra y vayamos en oración para ser usados por vos, para honra de tu nombre, porque este es el tiempo en el cual vos nos querés usar, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.